Cuando el oficial Ricardo Morales arresta a una mujer alterada en las calles de Guadalajara, nunca imagina que esa decisión pondrá patas arriba su carrera y le enseñará la lección más importante sobre justicia, autoridad y humanidad. Era una noche típica en Guadalajara cuando el oficial Ricardo Morales, de apenas 28 años y con solo 6 meses en la policía, patrullaba las calles del centro histórico junto a su compañero veterano José Hernández. Ricardo había crecido en una familia tradicional mexicana, donde su madre le había inculcado el respeto hacia las mujeres, lo que a veces le complicaba su trabajo policial. José, con sus 45 años y 20 años de experiencia, revisaba los reportes en la computadora cuando recibieron una llamada. «Tenemos un disturbio en la Avenida Juárez», le dijo a Ricardo. «Una mujer está causando problemas públicos». Ricardo suspiró nerviosamente. Arrestar mujeres siempre le resultaba incómodo, pero era su deber. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Al llegar al lugar, encontraron a una mujer latina de aproximadamente 40 años, elegantemente vestida, pero visiblemente alterada, discutiendo acaloradamente con el dueño de un restaurante. La mujer, que más tarde sabrían se llamaba Comandante Elena Vázquez, había estado cenando cuando presenció al dueño maltratando verbal y físicamente a una de sus empleadas. Su sentido de justicia no le permitió quedarse callada. «Esto es un abuso», gritaba Elena al dueño del restaurante. «No puede tratar así a sus empleados». Su voz resonaba con autoridad natural, pero para Ricardo y José, ella era simplemente una ciudadana alterando la paz pública. El dueño del restaurante, un hombre corpulento llamado Rodríguez, había llamado a la policía cuando Elena se negó a irse y continuó defendiendo a la empleada maltratada. Cuando Ricardo se acercó a Elena, ella estaba consolando a la empleada del restaurante, una joven madre soltera que había derramado accidentalmente una bandeja. El dueño la había humillado frente a todos los clientes, amenazando con descontarle el sueldo y despedirla. Elena, vestida de civil y sin identificación policial visible, no podía revelar su rango sin comprometer una investigación encubierta que había estado realizando sobre establecimientos que explotaban trabajadores. «Señora, necesito que se calme y venga conmigo», le dijo Ricardo con firmeza pero respetuosa. Elena lo miró con ojos que brillaban de indignación, no hacia él, sino hacia la injusticia que había presenciado. «Oficial, usted no entiende la situación», respondió Elena. «Este hombre está abusando de su empleada. Yo soy...». Se detuvo, recordando que no podía revelar su identidad. José se impacientó y se acercó. «Señora, si no coopera, tendremos que arrestarla por alteración del orden público y resistencia a la autoridad». Elena cerró los ojos por un momento, calculando sus opciones. Revelar su identidad arruinaría meses de trabajo encubierto, pero ser arrestada por sus propios oficiales era una situación que nunca había imaginado. El dueño del restaurante, Rodríguez, sonreía maliciosamente mientras observaba la escena. «Oficiales, esta mujer ha estado causando problemas toda la noche. Mis clientes se sienten incómodos. Solo quiero que se vaya». Elena sintió la rabia hirviendo en su interior, pero mantuvo la compostura. Como comandante, sabía que sus acciones serían juzgadas más duramente que las de cualquier ciudadano común. Ricardo, siguiendo el protocolo, decidió proceder con el arresto. «Señora, tengo que pedirle que ponga sus manos detrás de la espalda», dijo mientras sacaba las esposas. Elena miró al joven oficial con una mezcla de frustración y comprensión. Reconocía en él la dedicación y seriedad que ella buscaba en todos sus oficiales, pero la situación era dolorosamente irónica. «Oficial», dijo Elena con voz calmada pero firme, ¿realmente cree que arrestarme es la solución correcta aquí? ¿No debería investigar por qué estoy defendiendo a esta empleada?» Ricardo vaciló por un momento. Había algo en la forma en que hablaba, una autoridad natural que lo hizo dudar, pero José le hizo una seña para que procediera.
Mientras Ricardo colocaba las esposas, Elena observó cada movimiento, cada procedimiento. Notó que el joven oficial seguía el protocolo correctamente. Era respetuoso y profesional. A pesar de la situación, se sintió orgullosa de ver que sus entrenamientos estaban dando resultado. Sin embargo, también notó algunas deficiencias menores en su técnica que tendría que corregir más tarde, si es que había un más tarde después de esta debacle. La empleada del restaurante, María, comenzó a llorar mientras veía arrestar a la única persona que había salido en su defensa esa noche. «Por favor, oficiales», suplicó. «Ella solo estaba ayudándome. El patrón me iba a despedir por un accidente». José la ignoró, concentrado en completar el procedimiento, mientras Ricardo sintió una punzada de duda en su estómago. En la patrulla, Elena permanecía en silencio, observando el comportamiento de los dos oficiales. José conducía mientras Ricardo llenaba el papeleo inicial. Durante el trayecto, Ricardo no pudo evitar sentir que algo no encajaba. La mujer no actuaba como una alborotadora típica. Su postura, su forma de hablar cuando no estaba alterada, incluso la forma en que había manejado su arresto, todo indicaba a alguien familiarizada con procedimientos policiales. «Disculpe, señora», dijo Ricardo volteándose hacia Elena. «¿Puedo preguntarle a qué se dedica?» Elena lo miró a través del retrovisor y por un momento consideró decirle la verdad. «Trabajo en servicios públicos», respondió finalmente. Técnicamente no era mentira. «¿Y usted, oficial? ¿Cuánto tiempo lleva en la fuerza?» La pregunta sorprendió a Ricardo. Era extraño que una arrestada mostrara interés genuino en su carrera. «6 meses, señora. Acabo de salir de la academia». Elena asintió, recordando su propio primer año, las dudas, los errores, la presión de probar que pertenecía a la fuerza. «Debe ser difícil», comentó con comprensión genuina. «Especialmente las situaciones ambiguas como la de esta noche». José frunció el ceño mirando por el retrovisor. «Señora, con respeto, usted está arrestada. No es momento para charlas casuales». Elena sonrió ligeramente. José tenía razón sobre el protocolo, pero su rigidez era exactamente el tipo de mentalidad que ella había estado tratando de cambiar en el departamento. Los buenos oficiales sabían cuándo ser flexibles y cuándo aplicar las reglas al pie de la letra. Al llegar a la estación de policía, Ricardo y José escoltaron a Milane Noiset, Elena hacia el área de procesamiento. Era tarde, pero aún había actividad en el edificio. Varios oficiales trabajaban en sus casos y algunos detenidos menores esperaban ser procesados. Elena conocía cada rincón de ese lugar, cada protocolo, cada oficial que trabajaba el turno nocturno. El sargento de turno, Miguel Ramos, levantó la vista cuando entraron. «¿Qué tenemos aquí, muchachos?», preguntó rutinariamente, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, se quedó paralizado. Su cara se puso pálida y comenzó a tartamudear. ¿Comandante?», susurró, incrédulo. Ricardo y José se voltearon hacia Miguel, confundidos. «¿Comandante?», preguntó Ricardo. «Miguel, ¿conoces a esta señora?». José también frunció el ceño, comenzando a sentir que algo muy malo estaba pasando. El sargento Ramos se puso de pie lentamente, como si estuviera viendo un fantasma. Elena finalmente habló, su voz tranquila pero cargada de autoridad. «Sargento Ramos, buenas noches. Creo que hay un pequeño malentendido aquí». Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La forma en que habló, la reacción del sargento, todo comenzó a encajar de la manera más horrible posible. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí?», demandó José, aunque una parte de él ya comenzaba a sospechar la verdad. El sargento Ramos se acercó lentamente, como si caminar fuera doloroso. «Oficiales», dijo con voz temblorosa, «permítanme presentarles a la comandante Elena Vázquez, jefa del Departamento de Policía de Guadalajara». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse contra la pared.
José, normalmente tan controlado y experimentado, abrió y cerró la boca varias veces sin poder articular palabra. Ambos miraron las esposas en las muñecas de su jefa con horror creciente. «Dios mío», murmuró Ricardo. «¿Qué hemos hecho?». Sus manos temblaron mientras buscaba las llaves de las esposas. Elena permaneció calmada, observando las reacciones de sus oficiales con una mezcla de comprensión y evaluación profesional. Esta situación, aunque imprevista, le estaba dando una perspectiva única sobre el comportamiento de sus hombres bajo presión. José finalmente encontró su voz. «Comandante, nosotros, no sabíamos. Usted estaba de civil, no se identificó como oficial». Elena asintió mientras Ricardo le quitaba las esposas con manos temblorosas. «Tienen razón, oficial Hernández. No me identifiqué porque estaba realizando una investigación encubierta sobre explotación laboral en establecimientos del centro». El sargento Ramos, sudando profusamente, comenzó a explicar a otros oficiales curiosos que se habían acercado que era un malentendido y que regresaran a sus deberes. La noticia de que habían arrestado a su propia comandante se extendería como pólvora por toda la estación y probablemente por todo el departamento antes del amanecer. Ricardo se sentía enfermo. «Comandante, lo siento mucho. Yo no sabía. Pensé que estaba haciendo lo correcto. El protocolo». Elena levantó una mano para detenerlo. «Oficial Morales, respire profundo. Siéntese». Su voz tenía el tono maternal que usaba cuando consolaba a oficiales jóvenes después de situaciones traumáticas. Elena se dirigió hacia una silla y invitó a Ricardo y José a sentarse frente a ella. Otros oficiales mantenían su distancia, pero claramente estaban atentos a la conversación. «Oficiales», comenzó Elena, «quiero que entiendan algo. No hicieron nada malo siguiendo el protocolo. Un ciudadano alterando la paz debe ser arrestado si la situación lo amerita». Ricardo levantó la vista, sus ojos rojos de vergüenza y preocupación. «Pero, comandante, la arrestamos a usted. ¿Cómo no va a ser malo?». Elena sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina de toda la noche. «Oficial Morales, ¿me arrestaron? ¿Porque soy mujer? ¿Por mi origen latino? ¿O porque según su perspectiva estaba alterando el orden público?». José se adelantó para responder. «Por alteración del orden público, comandante. Seguimos el protocolo exactamente». Elena asintió. «Exactamente. No permitieron que prejuicios o favoritismo influenciaran su decisión. Eso es exactamente lo que espero de mis oficiales». La tensión en la habitación comenzó a disminuir ligeramente, pero Ricardo aún se veía atormentado. «Pero, comandante, ¿qué pasará con nosotros? ¿Con nuestras carreras?». Elena se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero no hostil. «Esa es una pregunta válida, oficial Morales. Y la respuesta depende de cómo manejemos esta situación de aquí en adelante. Primero», continuó Elena, «quiero el reporte completo de lo que observaron en el restaurante. Segundo, quiero que me expliquen exactamente por qué decidieron arrestarme, en lugar de investigar más profundamente la situación. Y tercero, quiero sus recomendaciones sobre cómo podríamos haber manejado mejor toda esta situación». Ricardo tomó una respiración profunda y comenzó a relatar los eventos desde su perspectiva. Describió cómo habían recibido la llamada del dueño del restaurante, cómo encontraron a Elena discutiendo acaloradamente y cómo habían interpretado la situación. «Comandante», admitió, «quizás debimos haber hablado con la empleada primero, entender mejor el contexto antes de actuar». José agregó, «También reconozco que mi experiencia debió haberme ayudado a leer mejor la situación. Algo sobre usted. Era diferente, pero dejé que mi rutina prevaleciera sobre mi instinto». Elena escuchó atentamente, ocasionalmente asintiendo o tomando notas mentales. «Oficiales», dijo Elena después de un momento, «lo que describieron es exactamente el tipo de mentalidad que necesitamos cambiar en nuestro departamento. Sí, el protocolo es importante, pero un buen oficial también debe ser un investigador, un psicólogo y a veces un trabajador social».
Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. ¿Saben por qué estaba en ese restaurante esta noche? Porque hemos recibido múltiples denuncias sobre explotación laboral. Pero cada vez que enviamos oficiales uniformados, todo parece estar en orden. Los empleados tienen miedo de hablar cuando ven uniformes. Ricardo comenzó a entender la complejidad de la situación. Entonces usted estaba investigando de incógnito cuando presenció el abuso. Elena asintió. Exactamente. Y cuando vi a ese hombre humillando a esa empleada, mi entrenamiento policial y mi conciencia humana no me permitieron quedarme callada. Pero aquí está la lección más importante, continuó Elena, volteándose hacia los dos oficiales. Ustedes hicieron lo que creían correcto basándose en la información que tenían. Eso es todo lo que puedo pedir de mis oficiales. Sin embargo, esta experiencia debe enseñarnos sobre la importancia de la comunicación y la flexibilidad. José se inclinó hacia adelante. Comandante, ¿qué habría hecho usted en nuestro lugar? Era una pregunta honesta de un veterano tratando de aprender. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Hubiera hecho exactamente lo mismo, oficial Hernández. Pero espero que después de esta noche, ambos enfrenten situaciones similares con más curiosidad y menos prisa. Ricardo, que había estado callado, finalmente habló. Comandante, ¿qué pasa ahora con la investigación del restaurante? ¿La arruinamos? Elena sonrió. Al contrario, oficial Morales, su arresto podría ser exactamente lo que necesitaba para darle credibilidad a mi cobertura. La expresión confundida de Ricardo hizo reír a Elena. Piénselo, una mujer latina defendiendo empleados abusados, arrestada por la policía. Cuando regrese mañana para recuperar mi bolsa que dejé durante el arresto, tendré aún más credibilidad con los empleados que sufren abusos. Verán que realmente estoy de su lado. José comenzó a sonreír por primera vez en toda la noche. Entonces, ¿no arruinamos su investigación? Elena negó con la cabeza. La hicieron mejor, aunque no era esa su intención. Elena caminó hacia su escritorio y sacó 2 expedientes. Oficiales, antes de que se vayan, quiero mostrarles algo. Abrió los expedientes y los puso sobre la mesa. Estos son sus registros de servicio desde que comenzaron en el departamento. Ricardo se acercó nerviosamente, esperando ver una marca negativa por los eventos de esa noche. En cambio, vio una evaluación detallada de su desempeño, con notas positivas sobre su profesionalismo, respeto hacia los ciudadanos y adherencia al protocolo. Comandante, ¿esto incluye lo de esta noche? Por supuesto, respondió Elena. Sus acciones de esta noche demuestran exactamente el tipo de oficial que quiero en mi fuerza. Siguieron el protocolo, fueron respetuosos, mantuvieron su profesionalismo incluso bajo presión, y más importante, están dispuestos a aprender de la experiencia. José miró su propio expediente, viendo comentarios similares, junto con algunas sugerencias para mejorar su flexibilidad en situaciones ambiguas. Comandante, ¿entonces no estamos en problemas? Elena negó con la cabeza. Al contrario, oficiales, esta noche me han dado más confianza en ustedes de la que tenía antes. Sin embargo, continuó Elena con tono más serio, quiero que ambos tomen un curso adicional sobre investigación de situaciones complejas y manejo de víctimas de abuso laboral. No como castigo, sino como herramientas para ser mejores oficiales. Ricardo sintió un peso enorme salir de sus hombros. Comandante, gracias. Pensé que había arruinado mi carrera antes de que realmente comenzara. Elena puso una mano maternal en su hombro. Oficial Morales, los errores son oportunidades de aprendizaje. Los oficiales que nunca cometen errores son los que nunca toman decisiones difíciles. Mientras el sol comenzaba a salir sobre Guadalajara, Elena, Ricardo y José salieron juntos de la estación. La ciudad comenzaba a despertar, y los vendedores, ambulantes ya montaban sus puestos en las calles. Elena se detuvo en la entrada del edificio y miró hacia el cielo que se aclaraba. Oficiales, dijo, quiero que recuerden esta noche no como la vez que arrestaron a su jefa,
sino como la noche que aprendieron que el trabajo policial es más complejo de lo que parece en los manuales. Ricardo y José asintieron, ambos sintiéndose diferentes de cómo habían comenzado su turno. «Comandante», preguntó Ricardo, «¿qué le dirá al dueño del restaurante cuando regrese?» Elena sonrió con una expresión que era mitad maternal, mitad depredadora. «Esa, oficial Morales, es una conversación que espero con ansias». José se rió. «No me gustaría estar en los zapatos de ese hombre». Elena asintió. «Ni debería. El abuso laboral no será tolerado en mi jurisdicción, y ahora tengo evidencia de primera mano para proceder legalmente». Mientras se separaban para irse a casa, Ricardo se volteó una última vez. «Comandante, ¿podemos preguntarle algo personal?» Elena se detuvo. «Por supuesto». Ricardo vaciló un momento. «¿Por qué se volvió policía?» Elena sonrió, recordando a su yo más joven. «Por la misma razón que ustedes, imagino. Para hacer la diferencia, para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, como esa empleada del restaurante». 3 meses después del incidente, el restaurante de Rodríguez había sido clausurado por violaciones laborales sistemáticas. La investigación encubierta de Elena había resultado en el rescate de 12 empleados que trabajaban en condiciones ilegales y la implementación de nuevos protocolos para proteger a trabajadores vulnerables. Ricardo había completado su curso adicional y se había convertido en uno de los oficiales más respetados para manejar casos de abuso laboral. Su capacidad para conectar con víctimas, desarrollada después de su experiencia con Elena, lo había convertido en un recurso valioso para el departamento. José, a pesar de su experiencia, había aprendido que nunca era demasiado tarde para cambiar perspectivas. Su nuevo enfoque más reflexivo había mejorado no solo su trabajo, sino también su relación con oficiales más jóvenes, a quienes ahora mentoreaba con más paciencia y comprensión. Elena seguía dirigiendo el departamento, con el mismo compromiso hacia la justicia que la había llevado a defender a una empleada abusada aquella noche. El incidente se había convertido en un caso de estudio en la Academia de Policía, no como ejemplo de qué no hacer, sino como demostración de que los buenos oficiales pueden encontrar enseñanzas en cualquier situación. María, la empleada del restaurante, había encontrado un nuevo trabajo en un establecimiento que respetaba los derechos laborales. Ocasionalmente enviaba cartas de agradecimiento a la estación, dirigidas a la mujer valiente que me defendió y a los oficiales, que hicieron su trabajo correctamente. La historia se había convertido en leyenda dentro del departamento, contada a nuevos reclutas como ejemplo de que el trabajo policial requiere tanto corazón como protocolo, tanto humanidad como autoridad, y en las calles de Guadalajara, 3 personas continuaban su trabajo diario un poco más sabias, un poco más conectadas, y mucho más comprometidas con la verdadera esencia del servicio público. Este guión puede ser adaptado para diferentes formatos: obra de teatro, cortometraje, episodio de serie o representación comunitaria. Los temas de respeto, justicia social y crecimiento personal resuenan especialmente con audiencias mexicanas que valoran tanto la autoridad como la humanidad en sus servidores públicos.